Mi madre sostiene que debo darle mis ahorros para que mi hermano menor pueda estudiar y me llama egoísta por preferir pagar mi hipoteca. Desde muy pequeña aprendí que en mi familia había una regla no escrita, una especie de expectativa tácita que condicionaba cada una de mis decisiones. Yo tenía que ser la responsable, la que diera el ejemplo, la que renunciara primero. Crecí con esa idea firmemente instalada en mi conciencia, como si hubiera nacido con un contrato invisible que me obligaba a ceder cada vez que mi hermano menor necesitaba algo, y que debía hacerlo con una sonrisa. Sin quejarme, porque era lo correcto. Mis padres nunca lo dijeron directamente, pero sus actos hablaban por ellos. Cuando él rompía algo, yo era quien tenía que disculparse por no haberlo cuidado mejor. Cuando él fallaba una materia, yo era la que tenía que dejar de lado mis planes para ayudarle a estudiar. Así fue siempre. Y aunque durante muchos años lo acepté, creyendo que con el tiempo las cosas se equilibrarían, ahora que soy adulta, esa misma expectativa se transformó en una exigencia brutal que amenaza con destruir todo lo que he construido con esfuerzo. Tengo 29 años y desde los 18 he trabajado sin pausa, combinando empleos de medio tiempo con mis estudios universitarios, para lograr independizarme lo antes posible. Nunca conté con grandes lujos, ni con ayudas económicas sustanciales por parte de mis padres. En cuanto terminé la universidad, comencé a ahorrar de manera obsesiva con un objetivo claro, tener un lugar propio. Y hace apenas 2 años, logré ese objetivo. Compré un pequeño apartamento modesto, nada lujoso, pero mío, en un barrio tranquilo donde, por primera vez en mi vida, pude respirar sin sentirme observada o juzgada. El crédito hipotecario es una carga considerable, y mis ahorros representan ese escudo que me protege en caso de cualquier emergencia. No es dinero ocioso, ni guardado por vanidad, es una red de seguridad. Y sin embargo, mi madre sostiene que ese dinero no me pertenece del todo. Según ella, ahora que la familia lo necesita, yo tengo la obligación moral de entregarlo sin condiciones. La conversación en la que me lanzó esa bomba ocurrió una tarde cualquiera, durante una videollamada que inicialmente no parecía tener ninguna carga emocional. Me preguntó cómo iba mi trabajo, si ya había terminado de pagar algunos muebles pendientes, y luego, como si se tratara de un tema menor, me dijo que había llegado el momento de demostrar que los hermanos están para apoyarse. Porque mi hermano menor, de 21 años, había decidido estudiar una carrera universitaria en otra ciudad y necesitaba apoyo económico. Me explicó que él había escogido una universidad de prestigio y que, para que pudiera concentrarse en sus estudios, no trabajaría. A continuación, me dijo que todos en la familia contribuiríamos y que, como yo era la única con estabilidad financiera, me correspondería la parte más significativa. No estaba sugiriendo que le prestara una suma simbólica o que aportara mensualmente algo manejable. Lo que mi madre pretendía era que yo vaciara por completo mis ahorros para costearle el primer año completo a mi hermano, incluyendo matrícula, alojamiento, transporte, comida y libros. Sin rodeos, me lo planteó como si fuera una obligación moral ineludible. Recuerdo claramente cómo justificó su pedido, con ese tono condescendiente que ha perfeccionado con los años. Dijo que él es el orgullo de esta familia, y tú ya viviste tu vida, ahora te toca a ti facilitarle el camino. Cuando le respondí, con un nudo en la garganta, que no podía disponer de mis ahorros de esa manera porque estaba comprometida con el pago de mi hipoteca y no tenía ingresos suficientes como para cumplir con ambas responsabilidades, me interrumpió de inmediato. Me dijo que no entendía por qué era tan egoísta, que qué clase de hermana era yo, que si mis prioridades eran tan mezquinas como para no poner la educación de mi hermano por encima de un simple apartamento. En ese momento me quedé callada. Me congelé. Fue como si todas las veces que me hicieron sentir culpable por existir con necesidades propias volvieran a golpearme de frente. Lo más doloroso no fue solo la petición en sí, sino la forma en que mi madre hablaba de mí, como si mis logros, mis esfuerzos, mi estabilidad, no valieran nada frente a los sueños de su hijo menor. No importaba que hubiera trabajado sin descanso durante más de 10 años, ni que nunca le hubiera pedido nada a nadie. Lo único que pesaba era que ahora yo tenía algo que él necesitaba, y por tanto, debía entregárselo. La sensación que me dejó esa conversación fue brutal, no era una hija con derechos, era simplemente un recurso disponible.
Mi hermano, por su parte, jamás me llamó directamente para pedirme ayuda. Al contrario, parecía dar por hecho que yo debía hacerlo. En los días siguientes a esa conversación, comenzaron a llegarme mensajes de texto de familiares que apenas frecuento, preguntándome si ya había confirmado el depósito o si pensaba darle una alegría a mi madre con un gesto generoso. Algunos incluso me dijeron que ya era hora de devolverle todo lo que mis padres hicieron por mí. Pero nadie pareció preguntarse por qué yo debía sacrificarme una vez más. Nadie se detuvo a considerar que quizás mi hermano, perfectamente sano y capaz, podría buscar un trabajo de medio tiempo o intentar una beca. Nada de eso entraba en el imaginario colectivo de mi familia. Y es que él siempre fue el centro. Desde que nació, todo giró a su alrededor. Yo fui desplazada poco a poco, convertida en la hija útil, la que sirve para sostener, pero no para brillar. Me tragué ese rol durante años, intentando convencerme de que era noble, de que ser la fuerte tenía un valor. Pero ahora, cuando me exigen que entregue mi futuro para que otro construya el suyo desde la comodidad, siento que algo dentro de mí se quebró de forma definitiva. No sé aún cómo responder a todo esto. Estoy tratando de pensar con cabeza fría, de no dejarme arrastrar por la rabia. Pero lo que tengo claro es que no voy a ceder, no esta vez. Y si para mi familia eso me convierte en un egoísta, entonces tendré que asumirlo. Porque después de tantos años de silencios, sacrificios y culpas impuestas, he decidido que esta vez voy a luchar por mí. Y si eso significa perder vínculos que nunca fueron justos, que así sea. Esta es la historia de cómo dijeron que debía pagar el futuro de mi hermano con el sacrificio del mío, y de cómo decidí no permitirlo. Actualización 1. Una semana ha transcurrido desde aquella videollamada en la que mi madre me exigió, con una frialdad que aún no logro procesar del todo, que entregara mis ahorros como si fueran un préstamo obligatorio al servicio de su hijo favorito. Desde entonces, me he sentido atrapada en una especie de silencio tenso, en una calma artificial que, más que alivio, me deja un sabor amargo en la boca. No hubo llamadas de seguimiento por parte de ella, al menos no directamente hacia mí, pero sí una oleada de comentarios velados. Susurros malintencionados y mensajes indirectos que han comenzado a filtrarse a través de terceros. Es como si estuvieran construyendo lentamente una narrativa en la que yo soy la villana, la hermana ingrata, la hija rebelde que se niega a aportar cuando más se la necesita. Intentando encontrar una forma razonable de manejar la situación, me senté una noche entera a hacer cálculos con mi presupuesto. Analicé mis ingresos, mis gastos mensuales, las cuotas hipotecarias, mis provisiones de emergencia y el pequeño fondo que mantengo para reparaciones o imprevistos domésticos. Después de una revisión meticulosa, llegué a la conclusión de que si bien no puedo disponer de mis ahorros íntegros, porque eso me dejaría absolutamente vulnerable ante cualquier contratiempo, sí podría, en un acto de buena voluntad, ofrecer un apoyo mínimo, simbólico, tal vez mensual, destinado exclusivamente a la compra de materiales académicos o libros. Nada más. Ni manutención, ni alojamiento, ni transporte, mucho menos el pago de la matrícula. Mi hermano, como cualquier adulto funcional, tendría que buscar otras opciones, becas académicas, programas de ayuda estatal, trabajos de medio tiempo o incluso préstamos educativos si de verdad su objetivo era estudiar. Le comuniqué esta decisión a mi madre con toda la delicadeza posible, evitando cualquier tono que pudiera percibirse como confrontativo. Le expliqué que mi situación económica no me permitía asumir la responsabilidad completa de su hijo, que entendía su deseo de verlo prosperar. Pero que era injusto esperar que yo descuidara mi estabilidad financiera por completo. Me esforcé por hacerle entender que no se trataba de egoísmo, sino de sensatez. Sin embargo, mis palabras fueron recibidas con el mismo nivel de rechazo con el que se recibe una traición. Mi madre no solo se indignó, sino que explotó de una manera que no veía desde que tenía 17 años y me negué a abandonar la universidad para cuidar a mi hermano cuando ella enfermó levemente. En aquel entonces, me acusó de tener el corazón frío, ahora, repitió la misma frase, con el mismo tono cargado de decepción y rabia. Como si ese discurso hubiera estado ensayado durante años esperando el momento perfecto para reaparecer. Me dijo que no me reconocía,
que mi corazón se había endurecido desde que me mudé sola, que la independencia me había vuelto arrogante y que había olvidado lo que significaba la sangre. Afirmó que no necesitaba limosnas y que si esa era toda la ayuda que pensaba ofrecer, prefería que me quedara con mi dinero y con mi supuesta superioridad moral. Luego, colgó la llamada sin siquiera darme la oportunidad de replicar. Horas más tarde, mi hermano me envió un mensaje breve, pero cargado de resentimiento. Decía textualmente: nunca pensé que ibas a darme la espalda así. Pero no te preocupes, ya sé con quién cuento y con quién no. Solo espero que el día de mañana no vengas a pedirme nada. No respondí. No porque no tuviera cosas que decirle, sino porque entendí que no había nada que pudiera expresar en ese momento que no fuera malinterpretado o manipulado para reforzar su posición de víctima. Lo cierto es que él no me ha hablado en años con el nivel de cercanía que ahora finge necesitar. Durante mucho tiempo, me ha tratado con una mezcla de condescendencia y desinterés, como si yo fuera una pieza del mobiliario familiar útil solo cuando él requiere algo. Y ahora, de pronto, pretende invocar la hermandad como un mecanismo de presión emocional. Para completar la escena, en los días siguientes, comencé a notar una actividad inusual en el grupo familiar de WhatsApp, donde normalmente solo se compartían cadenas religiosas y saludos genéricos. De pronto, aparecieron mensajes en los que mis tías y primos comentaban lo difícil que es ver cómo se pierde el sentido de la familia, o frases como: algunos prefieren tener una casa que tener un hermano agradecido. Nunca me mencionaron directamente, pero todos sabíamos hacia dónde iban dirigidas esas palabras. Fue doloroso, sí, pero también clarificador. Ver cómo tantos adultos se sumaban al juego de la manipulación emocional me hizo entender que este problema no era solamente con mi madre o con mi hermano, sino con una estructura familiar entera que ha normalizado el abuso emocional disfrazado de deber filial. Estoy exhausta, lo confieso. Me esfuerzo día a día por mantener una vida ordenada, estable y digna, y ahora me veo arrastrada nuevamente a esa red invisible de exigencias desmedidas que siempre recae sobre los hombros de quien más se esfuerza. Sin embargo, también hay algo diferente en mí esta vez. Algo que se ha quebrado, pero que al mismo tiempo ha comenzado a reconstruirse con una claridad nueva. No pienso dar marcha atrás. No voy a permitir que una vida entera de esfuerzo se desvanezca por complacer a una madre que solo me valora en la medida en que soy útil para los planes de su hijo favorito. Esta fue la primera negativa real, la primera vez que establezco un límite. Y aunque sé que el precio será el aislamiento, también sé que esta decisión marca el principio de una historia distinta. Una en la que, por fin, voy a contar mi versión. Actualización 2. Han pasado casi 2 semanas desde que me atreví a establecer, por primera vez en casi 3 décadas, un límite claro frente a mi madre y su inagotable lista de exigencias. 2 semanas en las que el silencio, lejos de ser un alivio, ha adquirido un peso específico, espeso, denso, casi sofocante. No he recibido ni una llamada directa, ni un mensaje, ni siquiera una señal mínima de apertura al diálogo por parte de mi madre. Pero eso no significa que todo esté en calma. Muy por el contrario, el conflicto se ha desplazado a otros frentes, se ha ramificado, ha comenzado a invadir otros rincones de mi vida a través de voces ajenas que se han sumado al linchamiento emocional colectivo, armando una red de comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. El primer indicio de que la situación estaba escalando más allá de lo previsible lo recibí en forma de una llamada de mi padre. Hacía mucho tiempo que no hablaba conmigo a solas. Desde el divorcio, ha adoptado un perfil bajo, casi fantasmal, limitando su participación en los asuntos familiares al mínimo indispensable. Sin embargo, aquella noche me llamó con un tono contenido, como si midiera cada palabra para no traicionar sus lealtades. Me preguntó cómo estaba, habló durante algunos minutos sobre el clima, sobre el tránsito en la ciudad, y luego, sin mayor preámbulo, me dijo que entendía mi postura, pero que mi madre no iba a dar el brazo a torcer. Que estaba dolida y que sentía que la familia se estaba fragmentando por culpa de mi rigidez. Fue entonces cuando lo interrumpí, con una mezcla de cansancio y determinación, para recordarle que no estaba siendo rígida, sino realista. Le hablé con total honestidad,
Le dije que no puedo y no quiero ceder mis ahorros porque no es mi responsabilidad financiar los estudios de alguien que no ha demostrado ni una pizca de voluntad por salir adelante por sí mismo. Le expliqué que no puedo seguir permitiendo que se me exija renunciar a mi vida cada vez que mi hermano atraviesa una necesidad, sobre todo cuando esa necesidad no viene acompañada de ningún esfuerzo real. Mi padre no me contradijo, pero tampoco me defendió. Simplemente suspiró y me dijo: lo único que te pido es que no tomes decisiones que terminen rompiendo la familia para siempre. Esa frase me acompañó durante varios días, como una sombra silenciosa. Me sentí culpable por unos momentos, no lo niego. A pesar de todo, una parte de mí aún anhela una versión de esta familia en la que las decisiones no estén teñidas de chantaje emocional. Pero esa visión se desvanece cada vez que los hechos me confrontan con la realidad. Y la realidad es que, desde que me negué a sacrificar mis ahorros, mi madre ha iniciado una campaña sutil, pero feroz, para presentarme como la enemiga del bienestar familiar. Al principio fueron los mensajes indirectos en el grupo de WhatsApp. Luego, comenzaron las llamadas de tías con las que apenas hablo, todas repitiendo variaciones de la misma frase: tu mamá está muy mal, no es justo lo que le estás haciendo, si ella tuviera tu estabilidad. No dudaría en ayudarte. Tu hermano necesita una oportunidad, no un castigo, lo mínimo que puedes hacer es mostrar empatía. Ninguna de ellas preguntó cómo estoy yo, qué siento yo, qué pienso yo. Nadie preguntó si estoy bien. Pareciera que, para todos ellos, no tengo historia ni emociones propias, solo una cuenta bancaria con la obligación de ser solidaria. Pero lo más hiriente no vino de esas voces periféricas, sino del comentario que escuché sin querer cuando fui a visitar a una prima que vive cerca de casa. Habíamos acordado tomar un café para despejarnos, y mientras ella fue a la cocina, escuché por casualidad cómo su madre, una de mis tías más cercanas, hablaba por teléfono en otra habitación. Decía, con tono cargado de decepción: yo no sé qué le pasó a esta niña, antes era buena, humilde, ahora se cree mucho porque tiene un apartamento y se le olvidó de dónde viene, imagínate. Negar dinero para que el hermanito estudie, ¿qué clase de corazón tiene? No me vio ni me escuchó, pero tampoco era necesario. Esas palabras se me incrustaron en la piel como una quemadura lenta. Esa era la imagen que estaban proyectando de mí, esa era la historia que se estaba contando a mis espaldas. No era una mujer que trabajó durante más de 10 años para construir su estabilidad, era una niña malagradecida, una hermana sin corazón. Al regresar a casa esa noche, después de una conversación incómoda en la que fingí no haber escuchado nada, me senté frente a mis estados de cuenta, a los papeles de mi hipoteca, a los documentos que respaldan cada una de mis decisiones financieras. Y allí, mientras revisaba los números con la cabeza aún caliente, entendí algo fundamental, que esta no es una disputa económica, ni siquiera una diferencia de opiniones familiares. Es una lucha de fondo por el derecho a tener límites, a decidir por mí misma, a dejar de ser una extensión funcional de los deseos ajenos. Lo que mi madre está peleando no es el dinero en sí, sino la idea de que yo ya no soy controlable, de que puedo decir no sin pedir permiso, de que ya no dependo de su aprobación. Y eso, para alguien como ella, es una ofensa imperdonable. Por eso no pienso retroceder. Esta vez no voy a sacrificarme. No voy a convertirme otra vez en esa versión dócil de mí misma que todos prefieren, pero que me condena a la invisibilidad. Pueden decir lo que quieran, pueden seguir llamándome egoísta, ingrata o insensible. Yo sé quién soy. Y si tengo que cargar con el estigma de haber roto con esa expectativa injusta, lo haré con la frente en alto. Porque he llegado a un punto donde la paz mental vale más que cualquier falsa armonía familiar. Esta historia, la que ahora apenas comienza, ya no va a escribirse con las manos de otros. Esta vez, me pertenece. Actualización 3. Casi un mes ha pasado desde la última vez que tuve contacto directo con mi madre o con alguno de los miembros de mi familia más inmediata. Y lo que comenzó como una negativa firme de mi parte ha evolucionado en un conflicto mucho más turbio, uno que ha comenzado a mostrar matices que nunca imaginé que tendría que enfrentar. Si antes me sentía atrapada entre el chantaje emocional y el deber filial, ahora lo que siento es algo mucho más concreto: indignación, traición y una profunda sensación de alarma.
Lo que descubrí en estos últimos días supera con creces cualquier dinámica tóxica previa, porque ya no se trata únicamente de exigencias, de manipulaciones o de recriminaciones disfrazadas de preocupación familiar. Ahora se trata de algo mucho más grave, más insidioso, más peligroso, el uso de mi nombre y mi integridad financiera sin mi consentimiento, en un juego de favores y promesas que jamás hice. Todo comenzó con una llamada telefónica que me tomó completamente por sorpresa. Era mi tía Elsa, una de las pocas personas dentro de la familia que aún conservaba un trato cordial conmigo, aunque últimamente también había comenzado a tomar distancia por presión del resto. Su tono era tenso, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Después de algunos rodeos, finalmente me dijo que me llamaba porque estaba preocupada, no tanto por mí, sino por una situación que involucraba directamente a mi hermano y que, en apariencia, también me involucraba a mí, aunque de forma involuntaria. Me explicó que hacía unos días, mi hermano había ido a visitarla con una actitud que ella calificó como necesitada pero confiada, como si supiera que iba a obtener lo que buscaba sin mayor resistencia. Le pidió dinero prestado, una suma moderada pero no insignificante, con el argumento de que necesitaba cubrir unos gastos urgentes relacionados con la matrícula universitaria, ya que supuestamente la transferencia oficial de mi madre aún no se había concretado. Hasta ahí, nada especialmente raro. Lo que encendió todas las alarmas fue lo que mi tía me dijo a continuación. Mi hermano, para reforzar su argumento y ganarse su confianza, había asegurado que no tenía de qué preocuparse, ya que mi hermana lo respalda. Así, sin más. Dijo que yo estaba al tanto de todo, que había prometido intervenir en caso de que algo saliera mal y que, en última instancia, yo me haría responsable de cualquier desajuste económico. Esa frase, en apariencia inocua, me heló la sangre. No solo era falsa, sino que además cargaba con una implicación extremadamente delicada. Estaba utilizando mi nombre, mi credibilidad y mi reputación como aval para conseguir dinero de terceros. Mi tía, afortunadamente, decidió llamarme antes de hacer cualquier transferencia, porque algo en la actitud de mi hermano no le pareció del todo limpio. Pero me dijo que ya había escuchado a otras personas en la familia hablando de situaciones similares. Y que era muy probable que yo no fuera consciente de hasta qué punto él había empezado a usarme como garantía emocional o financiera. Después de esa llamada, mi mente se convirtió en un campo de batalla entre el desconcierto y la furia. No podía entender cómo alguien podía llegar tan lejos, con tanta frialdad, con tanta facilidad para mentir. No se trataba solamente de una deslealtad familiar, sino de una acción deliberada que podía acarrearme consecuencias legales, financieras y personales de gran envergadura. Llamé a un abogado de confianza para consultar los pasos a seguir en caso de que alguno de esos préstamos implicara documentos firmados, suplantaciones de identidad o cualquier intento de formalizar mi supuesta participación. También hablé con mi banco y reforcé todos los sistemas de verificación y seguridad relacionados con mis cuentas. En paralelo, comencé a contactar, con discreción, a algunos miembros de la familia que tenían antecedentes de haber prestado dinero en situaciones pasadas, para verificar si habían sido víctimas de la misma maniobra. No todos quisieron hablar conmigo, pero dos de ellos, una prima por parte de padre y un tío lejano, me confirmaron que, efectivamente, mi hermano les había pedido dinero por adelantado con la promesa de que yo estaba al tanto y que él tenía mi respaldo moral y financiero. El nivel de desfachatez era tal que no podía creer que no se tratara de una broma de mal gusto. Pero lo más impactante de todo fue comprobar que mi madre sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Una vez más, lo supe por terceros. Mi prima Andrea me escribió un mensaje privado para decirme, casi con culpa, que durante una comida familiar en casa de mi madre, se tocó el tema de los préstamos que mi hermano había pedido. Cuando alguien sugirió que era riesgoso comprometer dinero sin garantías reales, mi madre respondió, con la seguridad de quien no teme ser contradicho, que ella, refiriéndose a mí, no se va a lavar las manos. Porque sabe que esto es para el futuro de su hermano, y en el fondo no va a permitir que se hunda. Esas palabras, aparentemente cargadas de fe o de confianza en mí, en realidad eran una sentencia disfrazada de elogio. Lo que mi madre estaba haciendo era validar públicamente una mentira, alimentar la idea de que yo, aun habiéndome negado en privado,
terminaría cediendo porque el amor de hermana siempre gana. En este punto, el conflicto ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una amenaza a mi integridad. No puedo permitir que se normalice el uso de mi nombre como carta blanca para que otro se endeude irresponsablemente. No puedo tolerar que mi madre encubra esa conducta con la excusa del sacrificio familiar. Y mucho menos voy a quedarme de brazos cruzados mientras se va tejiendo, detrás de mí, una red de favores comprometidos que nadie me consultó y que podrían estallar en cualquier momento. Estoy considerando, muy seriamente, enviar un comunicado formal a los miembros de mi familia más cercanos, aclarando que no me responsabilizo por ninguna deuda adquirida por mi hermano y que cualquier intento de vincularme legal o económicamente será enfrentado con las herramientas necesarias. Me duele, sí, porque significa dar un paso aún más lejano de esa familia que, pese a todo, una parte de mí aún intenta entender. Pero al mismo tiempo, siento que no tengo opción. Esto ya no es solo una historia de manipulación emocional. Es una historia de apropiación, de suplantación simbólica, de uso indebido de mi esfuerzo. Y si mi madre y mi hermano creen que pueden seguir jugando con mi nombre como si fuera una ficha disponible en su tablero, están a punto de descubrir que esta vez, el tablero va a volcarse completamente. No sé aún cómo terminará todo esto, pero sí sé que ya no hay retorno posible. Lo que han hecho ha marcado un antes y un después. Y si hasta ahora yo había respondido con cautela y contención, a partir de este momento mi respuesta va a ser otra. Porque el límite ya no es emocional, ahora también es legal. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que lo entiendan, les guste o no. Actualización 4. 6 meses han pasado desde que tomé la decisión consciente y completamente necesaria de romper el ciclo enfermizo de exigencias y manipulaciones que siempre giraron en torno a mi familia. Lo que en un inicio parecía un conflicto aislado entre madre e hija por una diferencia de criterios sobre la ayuda económica al hijo menor, se ha transformado en un proceso de desgaste constante que me ha obligado a replantear no solo mis vínculos personales, sino también mi seguridad jurídica y financiera. Lo que empezó con una negativa clara de mi parte a ceder mis ahorros para cubrir los estudios de mi hermano terminó escalando a niveles insospechados. Donde ya no se trata únicamente de lealtades familiares ni de conflictos morales, sino de la necesidad urgente de protegerme ante la posibilidad real de ser arrastrada, sin mi consentimiento, a las consecuencias de decisiones irresponsables ajenas. Durante este tiempo, me he mantenido en contacto regular con mi abogado. Inicialmente, sus recomendaciones giraban en torno a blindar mi situación financiera y verificar que no existieran registros ni documentos firmados falsamente en los que yo apareciera como garante de alguna deuda. Afortunadamente, no existía hasta ese momento ninguna documentación formal que me comprometiera. Sin embargo, mi hermano, como lo temía, continuó recurriendo a familiares, conocidos y, lo que es peor, a personas ajenas al círculo familiar para conseguir dinero, siempre repitiendo la misma narrativa. Que yo lo respaldaba, que tenía mi palabra, que su hermana mayor era la que estaba detrás de su impulso académico. Este patrón se volvió tan recurrente que un día, sin más preámbulo, fui contactada por un tercero completamente ajeno a mi entorno, un prestamista informal que, tras no recibir el pago prometido por parte de mi hermano, decidió acudir directamente a mí, convencido de que yo era la responsable solidaria del préstamo. La llamada ocurrió un miércoles por la tarde, mientras estaba en la oficina revisando informes. Al contestar, la voz al otro lado del teléfono fue directa, seca y cargada de desconfianza. Me dijo que necesitaba confirmar si la suma prestada a mi hermano, que ascendía a una cantidad mucho mayor de la que imaginé posible, iba a ser cubierta por mí como habíamos acordado. No entendí de inmediato de qué hablaba. Le pedí que me explicara en qué momento supuestamente había yo aceptado dicha responsabilidad. Él, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y el reproche, me explicó que mi hermano le había mostrado capturas de pantalla de conversaciones entre él y mi madre, donde se mencionaba que yo estaba al tanto y que todo estaba bajo control porque la hermana mayor no iba a dejar que su hermano se endeudara sin respaldo. Es decir, sin haberme involucrado directamente, habían usado mi nombre como moneda de confianza para acceder a préstamos informales, y ahora, cuando los pagos no se estaban cumpliendo,
Me encontraba a punto de ser señalada como corresponsable. En ese momento, activé todas las alertas. Mi abogado redactó inmediatamente un comunicado formal dirigido a esa persona, aclarando que cualquier afirmación sobre mi supuesta participación era absolutamente falsa. Y que bajo ningún concepto existía un acuerdo entre las partes. En paralelo, enviamos ese mismo comunicado a los principales contactos que podrían haber sido involucrados en maniobras similares, con el fin de dejar constancia de mi posición legal. Además, me recomendó registrar una declaración notariada en la que expresaba de manera clara y contundente que no me hacía responsable por ninguna deuda presente o futura de mi hermano, que no había otorgado autorización alguna para el uso de mi nombre y que me reservaba el derecho de iniciar acciones legales si la suplantación simbólica continuaba. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Y, como era de esperarse, tuvo consecuencias. Cuando mi madre se enteró, no por mí, sino por uno de los primos que recibió copia del comunicado, estalló en una furia casi teatral. Me llamó por teléfono como no lo hacía desde hacía meses y, sin darme tiempo a hablar, me acusó de estar destruyendo a la familia con mi obsesión por el dinero. Dijo que no podía creer que yo hubiera llevado todo al plano legal, como si lo que estaba en juego fuera un asunto frío y burocrático y no un simple gesto de amor fraternal. Me dijo que había convertido un problema interno en una vergüenza pública, que ahora toda la familia pensaba que estaba paranoica, que me estaba dejando llevar por ideas egoístas. Cuando intenté explicarle que se trataba de una reacción legítima ante un uso indebido de mi identidad, me interrumpió para decir que si algo le pasaba a mi hermano por mi culpa, nunca me lo perdonaría. Esa llamada fue la confirmación final de que no había retorno. Mi madre no solo no entendía la gravedad de la situación, sino que la minimizaba, la desfiguraba, la convertía en un ataque personal hacia ella. En lugar de aceptar que era la conducta de su hijo la que había generado todo este caos. Lo más desgarrador no fue la amenaza implícita ni la acusación directa, sino su negativa rotunda a asumir la responsabilidad que le correspondía como madre. Ella sabía lo que él estaba haciendo, lo sabía desde el principio, y eligió no solo mirar hacia otro lado, sino justificarlo, promoverlo, y escudarse en una lealtad malentendida que exige sacrificios desmedidos a los que ella no está dispuesta a hacer, pero que espera que yo sí haga, porque según ella ya tengo resuelta mi vida. En este momento, me encuentro reorganizando toda mi situación financiera. He cerrado la cuenta de ahorros original y he transferido mis fondos a una entidad distinta, donde tengo mayor control sobre los accesos y la privacidad. También he solicitado un monitoreo constante de mi historial crediticio, por si alguien intenta usar mi información personal de forma fraudulenta. Es agotador, porque implica vivir con un nivel de alerta que no debería ser necesario en el contexto familiar, pero también es inevitable. Lo que comenzó como una exigencia emocional se ha convertido en una amenaza real a mi estabilidad. Y si algo he aprendido en estos 6 meses es que hay batallas que no se ganan con diálogos ni con apelaciones al cariño. Se ganan con límites firmes, con acciones concretas y con una decisión inquebrantable de no permitir que la sangre se convierta en una cadena que nos ahoga. La versión oficial que ahora circula entre algunos familiares es que me volví paranoica, que el éxito me hizo perder el sentido de la solidaridad, que soy incapaz de ponerme en el lugar de los demás. No importa. Que digan lo que quieran. La verdad es otra, y está escrita en cada recibo, en cada amenaza recibida, en cada maniobra de manipulación ejecutada sin pudor. Estoy cansada, sí, pero también estoy firme. Y si hasta ahora había actuado con cautela, ahora tengo la certeza de que esta historia no puede continuar por el camino de siempre. Porque la familia que no protege, que no respeta, que abusa y exige sin límites, no merece ser preservada por el simple hecho de compartir un apellido. Y porque, si algo va a cambiar, ese cambio tiene que comenzar por mí. Actualización final. 1 año y medio ha transcurrido desde aquella primera conversación en la que mi madre, con la seguridad impuesta de quien cree tener el derecho a dictar el rumbo de la vida ajena, me anunció que yo debía entregar mis ahorros para garantizarle a mi hermano menor una carrera universitaria cómoda, sin trabajo, sin sacrificios, sin complicaciones.
Desde ese momento, se desató una cadena de acontecimientos que no solo evidenció la estructura tóxica y profundamente desigual de mi familia, sino que también me obligó a confrontar, con dolor y determinación, todo aquello que durante años había tolerado por lealtad, miedo o simple costumbre. Hoy, después de 18 meses de tensiones, amenazas veladas, suplantaciones simbólicas y deslealtades flagrantes, puedo decir sin titubeos que lo que comenzó como una negativa ha terminado en una venganza lenta, precisa y profundamente reveladora. No fue una venganza explosiva ni ruidosa, pero sí meticulosa, implacable y definitiva. Mi hermano, finalmente, logró matricularse en la universidad, aunque no por los medios que él o mi madre habrían preferido. En algún punto del año pasado, presionado por la negativa absoluta de mi parte y por el agotamiento de las fuentes de dinero fáciles, se vio obligado a aceptar una beca parcial ofrecida por una fundación que apoya a jóvenes de bajos recursos. Irónicamente, para acceder a dicha ayuda, tuvo que demostrar no solo necesidad económica, sino también méritos académicos, algo que durante años se había negado siquiera a considerar como parte de su responsabilidad. Durante meses, se dedicó a aparentar en redes sociales una vida académica ejemplar, con fotos cuidadosamente seleccionadas de aulas, bibliotecas y supuestos proyectos universitarios que, según su narrativa pública, eran el resultado de su esfuerzo y del apoyo de su familia. Por supuesto, nunca se molestó en aclarar que buena parte de su situación actual fue consecuencia directa de la presión que intentó ejercer sobre mí, ni mucho menos que mi negativa lo obligó, por primera vez en su vida, a enfrentar la realidad sin red de seguridad. Sin embargo, como era de esperarse, su falta de disciplina y su dependencia emocional de nuestra madre terminaron saboteando su supuesto nuevo inicio. A mediados del segundo semestre, comenzaron a circular rumores dentro de la propia universidad sobre su falta de asistencia, sus entregas incompletas y, finalmente, sobre una denuncia formal por parte de uno de los prestamistas que, harto de las evasivas y las promesas incumplidas, decidió presentar una queja directa ante la institución, alegando que el estudiante en cuestión había utilizado su nombre e influencia para obtener dinero sin intención de devolverlo. Aquella denuncia no solo puso en entredicho su permanencia en la universidad, sino que atrajo una atención indeseada sobre los métodos que había utilizado para sostener su imagen pública. Lo que más me impactó fue enterarme de que había intentado justificar sus actos alegando problemas familiares extremos, incluso llegando a decir que yo me había desentendido por completo de él tras la muerte de nuestro padre. Lo cual no solo era falso, porque nuestro padre sigue vivo, sino una tergiversación descarada de los hechos para presentarse como víctima ante las autoridades académicas. En paralelo, la narrativa que mi madre sostenía dentro de la familia comenzó a resquebrajarse lentamente. Al principio, ella logró convencer a la mayoría de nuestros parientes de que yo era la causante de todo el desorden, la hija ingrata que había roto los lazos por orgullo. Pero con el paso del tiempo, la realidad se impuso. Las deudas que mi hermano dejó sin saldar, los mensajes contradictorios que él mismo enviaba y las conversaciones filtradas en las que reconocía haber usado mi nombre para conseguir préstamos comenzaron a circular entre primos, tíos y demás allegados. Varios de ellos, que al inicio me señalaron sin reparo, terminaron por comprender que yo había actuado no solo con razón, sino con una paciencia admirable. Algunos se disculparon, otros simplemente optaron por el silencio, y unos pocos, los más cínicos, intentaron acercarse nuevamente con la excusa de la reconciliación familiar, fingiendo que todo había sido un malentendido. Durante este tiempo, yo seguía adelante con mi vida. Mi hipoteca se consolidó, y gracias a los ahorros que no cedí bajo presión, logré invertir en una pequeña propiedad adicional que actualmente rento. Fue una decisión estratégica, calculada con asesoría profesional, pensada no solo como una inversión económica, sino también como un símbolo de independencia irrenunciable. Cada baldosa de esa segunda propiedad representa, para mí, un límite que no permití que pisotearan. Un acto de justicia hacia mí misma. Además, establecí un cerco legal completo en torno a mi identidad financiera, todo está protegido, verificado y monitoreado. No hay espacio para nuevas sorpresas. Pero lo que realmente marcó el punto de quiebre final fue una conversación que tuve con el abogado que me asesoró durante todo este proceso.
Después de recopilar toda la documentación, los mensajes, las evidencias de suplantación simbólica y los testimonios indirectos, procedimos a presentar una denuncia formal por difamación y suplantación moral. Acompañada de una carta notarial dirigida a mi madre y a mi hermano, donde dejé por escrito que cualquier intento futuro de vincularme con responsabilidades ajenas sería considerado acoso y perseguido legalmente. No buscaba que los arrestaran ni arruinarles la vida, pero sí necesitaba establecer un precedente, una barrera definitiva, una señal clara de que esta etapa había terminado y que no habría retorno. Desde que ese documento fue entregado, no he recibido una sola llamada, ni un mensaje, ni siquiera un gesto mínimo de acercamiento. El silencio que antes me pesaba ahora se ha convertido en una muralla firme, necesaria y tranquilizadora. Me han eliminado del grupo familiar de WhatsApp, han dejado de etiquetarme en redes sociales y, hasta donde sé, han optado por mantener mi nombre fuera de toda conversación, quizás por vergüenza. Quizás por miedo a nuevas consecuencias. Para muchos, lo que hice puede parecer extremo, desproporcionado incluso. Pero para quienes conocen la historia completa, no es más que el resultado lógico de años de desequilibrio emocional, de manipulación estructural y de expectativas abusivas disfrazadas de deber familiar. Esta fue mi venganza. Una venganza silenciosa, legal, calculada y, sobre todo, justa. No se basó en destruir a los otros, sino en reconstruirme a mí misma, piedra por piedra, desde un lugar donde nadie más pudiera decidir por mí. Donde mi voz, por fin, tuviera más peso que sus exigencias. Y si me preguntan hoy si me arrepiento de haber dicho que no aquella primera vez, puedo responder con toda la certeza del mundo, no. Porque ese no fue el principio de mi libertad. Y aunque me haya costado perder una familia que en realidad nunca estuvo dispuesta a respetarme, lo que gané fue mucho más valioso, la certeza de que ya no soy la hija útil, la hermana funcional, el respaldo silencioso. Ahora soy simplemente yo. Y eso, por fin, es suficiente.